No necesitas saber todo lo que pasa en el mundo. Últimamente me he dado cuenta que estoy demasiado pendiente por lo que pasa en el mundo. La posible tercera guerra mundial, el conflicto entre Irán e Israel, la posible intervención de Estados Unidos, lo que ha estado pasando en Ucrania en los últimos 4 años. Antes fue la pandemia y todo lo que estaba pasando detrás del teatro de la pandemia. Como si fuera urgente saber cuál es la verdad de todos los eventos del mundo. Pero si soy completamente honesto contigo, últimamente he estado pensando que la mayoría de estas noticias no cambian absolutamente nada en mi vida. Solo cambian en realidad mi estado mental o a veces mi estado de ánimo. Y no para bien, sino para mal. Me dejan inquieto o confundido o con ganas de seguir investigando más a fondo, cuando debería de estar haciendo otras cosas que avanzan mis proyectos hacia adelante. Y eso es justo lo que a veces nos desconecta de lo que queremos crear en esta vida. Porque una verdad es que nosotros, los creativos, los emprendedores, los artistas, no trabajamos con datos. No utilizamos la información o las noticias del mundo para crear nuestras cosas. Utilizamos nuestra energía, nuestro poder creativo, nuestras ideas, nuestro estándar estético, nuestros referentes y la energía que gastamos en estar informados, entre comillas, porque en realidad mucho de lo que pensamos que es información es desinformación diseñada para mantenernos distraídos. Y que nos roba energía que muchas veces deberíamos de estar utilizando esa misma energía para crear, para escribir, para planear, imaginar, construir lo que estamos construyendo, avanzar en cómo estamos moldeando la realidad maleable. Y es un tema probablemente muy sutil. No quiere decir que no tengas que estar informado. Pero al mismo tiempo es muy real que utilizamos esta cuestión de estar informados como una excusa para caer en exceso de información que nos roba claridad, nos roba energía, nos roba presencia en lo que estamos haciendo o con nuestros seres queridos. Y creo que todos en algún momento necesitamos cuestionarlo todo, ¿no? Necesitamos tratar de ver más allá del velo de la ilusión, de la geopolítica o de la historia o de la narrativa de lo que está pasando en el mundo. Básicamente hay un poder muy fuerte en tratar de ver detrás del teatro del mundo, entender que muchas cosas no son como nos las han contado, entender que la mayoría de los medios de comunicación nos mienten. Entonces, este despertar en realidad es necesario, pero también es un riesgo fuerte. Tiene que haber un punto medio, porque si nos quedamos ahí atrapados en la sospecha de que nada es real, en la paranoia de que todos nos están mintiendo, en la victimización de que vivimos en una Matrix que nos quiere esclavizar, dejamos de vivir desde nuestra creación, dejamos de acceder a ese estado de conciencia que nada tiene que ver con la paranoia, ni desde el miedo, ni tiene nada que ver con las ganas de saber qué pasa. Ese estado de conciencia que es el estado de flujo creativo, que debe de ser, como creativos, nuestro estado de conciencia principal. Pero cuando empezamos a vivir desde el miedo, que es también lo que alimenta a veces las ganas de ponernos a investigar noticias, pues hay que saber que el costo es alto. El costo es que no estás en tu estado natural, no estás accediendo y utilizando a tu favor el estado de flujo creativo. Y ese no es el camino que queremos, ¿no? Nosotros, la gente creativa o los emprendedores, los visionarios, los que están construyendo su propia visión del mundo,
No venimos a tratar de entender ni de explicar el mundo a nadie, ni a obsesionarnos con los posibles errores del planeta o de nuestros gobernantes o de las élites mundiales que controlan como títeres a los que pensamos que están a cargo de las cosas. Más bien hay que saber que nosotros tenemos algo así como el propósito de imaginar algo nuevo y ser parte de ese gran ejército o comunidad, ser agentes de cambio. Y básicamente, en vez de tratar de arreglar o solucionar los problemas del mundo, tenemos que construir el mundo que nosotros imaginamos. Tratar de hacer real lo que todavía no existe. Y muchas veces ese es el poder que hace a un lado todo lo podrido del mundo. En vez de tratar de hacer que lo podrido del mundo ya no esté podrido, a veces se requiere de una persona creativa para imaginar un nuevo paradigma que hace irrelevante eso que pensábamos que era un problema. Y eso requiere que estemos enfocados en nuestra creatividad, no viviendo en paranoia o viviendo en la sobreinformación de noticias. Entonces, pues últimamente realmente me he estado preguntando mucho, ¿qué pasa si dejamos de intentar entenderlo todo? Y empezamos a proteger más nuestro tiempo, nuestra energía, nuestra acción direccionada con enfoque. Y ese enfoque debe ser como un láser, no como un foco. El foco y el láser no necesitan energía distinta. O sea, el láser no necesita más energía que el foco, pero tiene algo así como una lupa que direcciona esa misma energía en una sola dirección. Por eso puedes cortar acero con láser, pero no puedes cortar acero con un foco. No es la energía lo que hace la diferencia, es el enfoque. Entonces, esto al mismo tiempo estaba pensando que requiere de un acto radical de libertad, porque una de las principales herramientas para robarnos nuestra libertad o robarnos el deseo de ser libres de tiempo, libres de locación, libertad económica real, autonomía verdadera, es con la distracción. Y muchas veces esa distracción también tiene que ver con la destrucción de la verdad o del concepto de la verdad. Y ahí es donde nos podemos probablemente perder de días, semanas o años tratando de buscar una verdad. O probablemente, que es algo que he visto mucho últimamente, tirar la toalla y decir, claro, la verdad no existe. Cada quien su verdad. La opinión se vuelve lo mismo que la verdad. Depende del contexto y depende de la mente de cada quien, ¿no? Como dicen, cada cabeza es una verdad. Y esto es totalmente contrario a ese deseo de entender qué está pasando en el mundo, que es sano al principio, porque te despierta, pero si está desbalanceado, puedes caer en todo esto que estamos hablando, en donde te empiezas a faltar el respeto a ti mismo y empiezas a deshonrar todos los dones que tienes y a dejar de lado la conexión con tu poder creativo, que es de lo más importante si estás construyendo algo. Entonces, si ya sabemos que la realidad está distorsionada, hay que enfocarnos en construir una realidad que no esté distorsionada, que esté basada en la verdad. No necesariamente a culpar y señalar todas esas agendas del mundo, todas esas personas que están distorsionando la verdad, sino a través de nuestros actos generar una lucha, una contraposición. No necesitamos permiso de nadie, eso es otra cosa importante. Nos tenemos que autoiniciar en este camino.
darnos permiso a nosotros mismos. Y tener un poquito de valentía, ¿no? También de no autocensurarnos, porque mucho de estas agendas nos quiere con miedo a decir las cosas como son, a decir una verdad que probablemente, bueno, yo que he estado mucho en este agujero de conejo últimamente, no puedes casi decir nada en contra de Bibi Netanyahu o del gobierno israelí o de la Mossad, la agencia de inteligencia israelí, porque automáticamente eres antisemita. Estas son agendas que quieren que tengas miedo de decir algunas verdades. Y entonces, no solo te tienes que dar permiso a ti mismo de decir lo que está en tu mente, aunque puedas ofender a algunas personas, sino que te tienes que armar de coraje para poder expresar lo que tú consideras que es verdad. Y muchas veces no sabemos cuál es la verdad, pero sí sabemos cuál no es la verdad. Sí sabemos cómo es mucho más fácil hacer el intento de no distorsionar la verdad, de no hablar ilusión o mentira, que de tener la pretensión de ser dueño de la verdad absoluta. Es una cuestión un poquito de balance, ¿no? Entonces, esa decisión de todos los días de regresar a tu centro y una y otra vez valorar qué voy a hacer en los siguientes 30 minutos de mi día. Me voy a meter a las redes sociales para saber qué está pasando con mis amigos o con mi familia o con el mundo entero. O voy a ver hacia adentro y voy a decir qué es lo más importante en mi vida en este momento. Y de nuevo, esto no quiere decir que no te eches clavados para entender ciertas cosas del mundo. Solo para darte un ejemplo, a mí me ha despertado cosas muy importantes que estaban muertas dentro de mí, incluidas partes muy importantes de mi espiritualidad, el investigar sobre algunas teorías conspiracionales, que, bueno, aquí como un paréntesis, el término teoría conspiracional es completamente equivocado. De hecho, hay ahí unos documentos declasificados de la CIA que apuntan a que la misma agencia de inteligencia, la CIA de Estados Unidos, creó este término teoría conspiracional para desacreditar o para ridiculizar otras teorías o otras versiones de la narrativa que ellos quieren que sea la versión histórica de las cosas. Entonces no hay teorías conspiracionales, hay teorías y hay conspiraciones. Las conspiraciones son lo que la teoría está tratando de resolver. Entonces esto de juntar el término y buscar y hablar de teorías conspiracionales como si fuera un campo distinto de investigación, en donde solamente hay desinformación. Esto es parte de la infiltración de la desinformación en el movimiento de soldados digitales que quieren escarbar la verdad sobre nuestra historia y sobre lo que ha pasado en nuestro mundo. Para mí, investigar sobre el tema de Pizzagate o Pedogate y darte cuenta de lo podrido que está el mundo en ese campo, me ha despertado a también darme cuenta de todo el bien que hay en el mundo. Y que esta cuestión de la guerra entre el bien y el mal, la guerra espiritual, la batalla cultural, son cosas muy reales y muy cercanas a todos nosotros, especialmente los creativos, los pensadores, los que nos atrevemos a hablar en público. Y esto solamente como ejemplo de que hay un lado saludable, de que quieras saber qué está pasando en el mundo, pero no tienes que saber todo lo que está pasando en el mundo, ni comprender algún evento o saber cuáles son las sutilezas de algún evento mundial inmediatamente. Porque entonces te pierdes de ti mismo, te dejas de honrar a ti mismo y a los proyectos que tienes enfrente. Y por último, esta idea de que no solo no hay que saberlo todo, ¿no? El sabio no es el que lo sabe todo, sino el que sabe distinguir entre lo que vale la pena saber y lo que no vale la pena saber. Esto se llama ignorancia selectiva. No puedes saberlo todo, vas a ser ignorante en ciertas cosas. Entonces mejor selecciona
muy conscientemente de qué quieres ser ignorante. Y cuando salga ese tema y tal vez tienes ganas de meterte a investigar, recuerda que estás practicando tu ignorancia selectiva, porque al seleccionar las cosas sobre las que eres ignorante, puedes conscientemente saber más y volverte más sabio sobre las cosas que sí realmente has decidido que quieres conocimiento y sabiduría en esos campos. Entonces, nuestra atención es lo más importante que tenemos y hay muchos poderes, muchas agendas, mucha fuerza, mucho presupuesto y dinero detrás de esclavizar nuestra atención con noticias, pero también con contenido de entretenimiento, con contenido que es adictivo y que está al alcance de la mano. Tenemos que ser muy conscientes de esto porque quien controla nuestra atención literalmente controla nuestra vida.